¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, Argentina rumbo al balotaje con otra notable invitada, Paula Klashko, socióloga directamente desde Buenos Aires. Paula Klashko, una cálida bienvenida al programa. Hola Jorge, muchísimas gracias por la invitación. Paula, elecciones presidenciales en la Argentina este pasado domingo. Los tres primeros candidatos, Sergio Massa del oficialismo, 37% de los votos, el ultraderechista Javier Milei, 30% de los votos, y la derecha más conservadora, Patricia Bullrich, 23% de los votos. Habrá segunda vuelta el 19 de noviembre. Tu lectura de los resultados. Bueno, Jorge, la verdad es que para lo que en Argentina podemos denominar como el gran campo nacional popular, lo que se puede sintetizar en dos palabras: alivio y esperanza. Porque lo que se logró gestar es un frente democrático contra una opción que quería vendernos en un supuesto frasco nuevo recetas viejas, muy retrógradas, que nos venían a ofrecer retroceder en nuestros derechos, en derechos que el pueblo argentino largamente luchó por décadas, incluso siglos, tal vez ya podemos contar, y que han sido reconocidos por algunos gobiernos en algunos momentos de la historia, que supieron llevar esos reclamos a ser derechos conquistados, a ser un piso de derechos que en la Argentina que queríamos creer que todavía los defendíamos y que todavía eran un patrimonio que no estábamos dispuestos a ceder. Y así parece haber quedado claro con los resultados del domingo, que hay por lo menos una parte muy importante de nuestro pueblo, con toda su diversidad, que no está dispuesto a retroceder, Jorge, y eso es demasiado importante, ¿no? Dio vuelta al mundo la imagen de ese señor despeinado, su candidata vice reivindicadora de la dictadura cívico-militar más genocida que hemos tenido, que reivindicaban modelos económicos y políticos de hace 150 años, que venían a eso, ofrecernos privatizar, mercantilizar todo lo que hasta ahora el capitalismo incluso no se había atrevido a mercantilizar, que venía a prometernos la ley del más fuerte, el sálvese quien pueda, un individualismo acérrimo, y que bueno, Jorge, estaban expresan, no olvidemos que como tú dijiste recién, han obtenido un 30% del apoyo del padrón electoral, lo que no es poco, una gran cantidad de jóvenes desencantados, frustrados y con razón. La situación es muy compleja, pero bueno, se ha logrado por ahora, bueno, no podemos decir derrotar porque vamos a la segunda vuelta, pero sí gestarle un golpe y poner en primer plano un proyecto democrático. Ya estamos rumbo a ese balotaje, es la segunda vuelta del 19 de noviembre. Y el candidato más votado, Sergio Massa, que es el ministro de Economía del actual presidente Alberto Fernández, tiene 37% de los votos, es decir, necesita aumentar lo mismo que el ultraderechista Javier Milei, que tuvo el 30%. ¿A quiénes le van a coquetear y qué resultado podrían ese coqueteo darles a su favor para aumentar la intención de voto? Bueno, por supuesto que es difícil, es un desafío que no está fácil, pero dentro de la coalición del macrismo, que llevó como candidata a Patricia Bullrich, recordemos que todavía, bueno, se encuentra el partido político legendario, histórico de la Unión Cívica Radical,
cuyo presidente en 1916, don Hipólito Yrigoyen, fue el primer presidente surgido de un sufragio democrático, transparente, limpio, lo llamaban universal, era masculino, y bueno, podían votar los varones nativos, pero fue todo un paso adelante respecto de décadas de gobiernos oligárquicos, conservadores, autoritarios, fraudulentos, que son los que reivindica este señor Milei, reivindica esos gobiernos oligárquicos, autoritarios y fraudulentos. Y digo lo de Yrigoyen porque este señor Milei se dedica a defenestrarlo, a Yrigoyen, que es la gran bandera de los radicales, y también a Alfonsín, que recordemos fue Raúl Ricardo Alfonsín, fue el primer presidente en el retorno a la democracia ya hace 40 años, luego de la última dictadura cívico-militar genocida. Y entonces confiamos en que por lo menos una gran parte del radicalismo que todavía tiene algo de orgullo y que pretende defender su identidad, no puede acompañar a este personaje que los defenestra tan abiertamente. Entonces, bueno, que es probable que pueda ganar votos en ese espacio, en una parte de Juntos por el Cambio. Y por otro lado, seguir convocando a gente que tal vez no fue a votar, aunque votó un alto porcentaje de población, recordemos, hubo más del 77%, casi el 78% de participación electoral, que es alto por ahí en relación a otros países. Para nuestra experiencia está más o menos en el promedio histórico, pero puede crecer un poco más, puede haber un 5% más de participación electoral. Y bueno, por supuesto, entre los votos de Juan Schiaretti, que fue una opción de un peronismo, si se quiere, más de derecha, más tradicional, conservador, de expresión de la provincia de Córdoba, y que obtuvo casi un 8% de votos, y que es probable que la mayor parte de esos votos pueda ir a Massa, al igual que el porcentaje de la izquierda encabezada por Miriam Bregman, que obtuvo también algo así como el 2,4, ahora me agarró Jorge, ¿me puedes ayudar? O 2,7, bueno, por ahí estuvo el porcentaje de votos de Miriam Bregman, que de seguro pensamos que si hay un poco de cordura van a poder convocar a oponerse, por lo menos si no a apoyar, sí a oponerse, lo cual se traduce en un voto, a oponerse al voto pro dictadura, que es directamente el de Javier Milei y antiderechos. Al mismo tiempo, te cuento, Paula, o le cuento a quien nos está viendo fuera de la Argentina, que este lenguaje incendiario de este señor Milei, de esta ultraderechista, que también se confirma de que está en absoluta consonancia con el partido Vox de ultraderecha de España, es decir, que funcionan absolutamente conectados en su lenguaje incendiario. A Patricia Bullrich, que es entonces o fue entonces la candidata tradicional de la derecha más, digamos, moderada, que es el partido del antecesor presidente Mauricio Macri, a ella, este señor Milei, se refiere al partido diciendo la casta derechista, es decir, a todo lo que representa, digamos, esa derecha, la casta derechista representada por una montonera tirabomba. Montonero fue un grupo guerrillero de la Argentina. Le llama a la candidata montonera tirabomba. Es bastante posible que esta señora Bullrich no apoye a Milei en el próximo balotaje. ¿Sabés, Jorge, que por una de esas locuras de la política, de nuestras realidades tan locas que tan bien sabía relatar Gabriel García Márquez para su Colombia, pero también para la Argentina, no es así, Jorge? Esta señora Patricia Bullrich, que fue absolutamente denostada, bastardeada por el candidato Milei, abiertamente convocó ese mismo domingo a la noche en su discurso asumiendo, bueno, su derrota,
convocó abiertamente a votar a Milei. No lo dijo así con el nombre y el apellido, pero asumió absolutamente las banderas de Javier Milei y prácticamente, sí, abiertamente lo hizo, al igual que Javier Milei, en ese discurso el mismo domingo a la noche, el cierre de las urnas, también asumió exactamente las palabras que usaba Bullrich en toda su campaña, pasó a asumir las banderas, ya dejó de hablar de la casta, como vos bien decís, dejó de hablar de la casta política, que incluía, por supuesto, a la señora Bullrich y sus adláteres, y pasó a hablar de terminar con el kirchnerismo para siempre, que era la fórmula que todo el tiempo y lo único que repetía Patricia Bullrich. Entonces, bueno, ahí tenés como las derechas que no es tan moderada, Jorge, déjame decirte, lo que pasa es que al lado de Milei, que es un extremista, un ultraderechista, que como también tú bien dices, tiene sus terminales, sus conexiones con Trump, con Bolsonaro, con Vox, con toda esa ultraderecha, esa llamada derecha alternativa, nueva, que no tiene nada de nuevo, ¿no? Que nos viene a traer lo más retrógrado de las historias de todos nuestros países. Tiene Steve Bannon, ¿no? Recordemos, el cerebrito ese que con tantos recursos lubrica las campañas de todos estos y estas candidatas. Bueno, los encuentra unidos en esta segunda vuelta electoral, pero complicados, porque un poco se han quedado, se les va cayendo las caretas una por una. La sarta de barbaridades que han dicho las y los candidatos de Javier Milei en estas últimas semanas, se nos iría el programa, Jorge, si yo empiezo acá a repetir, y además me da pudor repetir algunas de las barbaridades que sus candidatos y sus candidatas han dicho, pero que en un momento le sumaron porque apelaban a la bronca o a la desesperanza o a la decepción de una parte del electorado, sobre todo jóvenes, pero que venían embarrándola demasiado, demasiado. Han llegado a ofrecer una candidata de que cuando asuma como diputada, la primera ley que iba a ofrecer era ofrecerle a los varones la renuncia a la paternidad, porque tienen toda la reacción conservadora frente al feminismo y la adquisición de los derechos, que acá en Argentina es tan fuerte. Bueno, y así, ¿no? Han festejado el Día de la Hispanidad, el 12 de octubre, festejando genocidios, ¿no? Porque todos los genocidios que haya los festejan. Pero bueno, como tú bien dices, estaba el hijo de Bolsonaro el domingo en el búnker de Javier Milei, o sea que hay hay un internacionalismo de derecha que está puesto en marcha, pero que parece que no le alcanza para torcer la defensa del pueblo argentino, de la democracia y de nuestros derechos adquiridos. ¿Cómo podría funcionar, digamos, lo que le llaman el larretismo? Es decir, acá estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, que se trata del gobernador de la provincia de Jujuy. ¿Podrían jugar sus votantes de alguna manera? Y por ahora es como todo especulación, porque bueno, todavía no han convocado abiertamente, pero lo que se dice o las imágenes que se ven, ¿no? Están las imágenes circulando también del mismo domingo a la noche, de las caras largas, las caras serias y amargadas en el escenario de Juntos por el Cambio, ahí en el búnker, y mientras que Larreta estaba con una sonrisa. Bueno, recordemos, Larreta fue el que perdió, ¿no? Como también dijiste, la interna con Patricia Bullrich, pero Larreta se presentaba como un candidato más racional, más sobrio, como expresión de, ahí sí, una derecha más moderada, pro negocios, pro mercado, capitalista, pero con ciertas moderaciones, ciertos límites democráticos más o menos, porque también tuvo represión, no ahorró en represión acá en la ciudad. Días antes de la elección hubo la muerte de un compañero, un militante, bueno, entonces, pero aún así aparecía como más democrático que los otros candidatos, pero es el que perdió la interna. Y bueno, yo creo que ahora hay una parte también del larretismo que va a estar apoyando a Sergio Massa. Recordemos que Sergio Massa, él
dice que este tramo de la campaña fue fuerte con el mensaje de unidad, que quiere la unidad de la Argentina, con que va a ser un gobierno de unidad nacional, que va a convocar no a los partidos, pero sí dice a los mejores y a las mejores de todos los partidos políticos. Cuenta con apoyo externo también, lo han felicitado diversos presidentes de diversos signos políticos, desde Estados Unidos a China, de América Latina, porque bueno, hay una cuestión también, ¿no? de tener, de que lo que está enfrente están rayando en la locura, que también para algunas gentes de negocio y expresiones del capitalismo les asusta, ¿no? Algunos aprovechan y el capital transnacional, lo más voraz, BlackRock, los inversionistas siempre prefieren las opciones más salvajes que les generan negocios rápidos y fáciles, pero tal vez hay otras fracciones del capital que tienen una mirada de más largo plazo y también les preocupa un candidato que pueda en realidad llevar a la Argentina a una situación demasiado compleja, por esto que decíamos antes. El pueblo argentino, sus organizaciones populares, su movimiento obrero organizado, que sigue siendo realmente una maravilla que tenemos que respetar, construir, al que los candidatos de derecha le dan, porque para ellos es la peor enfermedad, así lo dicen los sindicatos, la organización popular, para nosotros y nosotras es lo mejor que tenemos. Todo eso de llegar un presidente con estas propuestas tan delirantes, tan privatizadoras de todo, va a haber lucha. Va a ser un escenario de fuerte lucha y bueno, también hay fracciones del capital, como decíamos antes, que eso ven con una mirada más de largo plazo que tampoco les conviene. Por lo tanto, bueno, tenemos este frente democrático, hay muchos desafíos, vendrán otros desafíos en una segunda etapa, pero ahora somos muchas y muchos los que tenemos claro que hay que frenar esa propuesta neofascista que tenemos enfrente. Paula, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Paula Klachko, directamente desde Buenos Aires. Paula, socióloga, sobre Argentina rumbo a la segunda vuelta electoral del 19 de noviembre. Ya regresamos. Continuamos hablando con Paula Klachko directamente desde Buenos Aires. Paula, una socióloga que nos está ayudando a poner en perspectiva el camino rumbo al balotaje del 19 de noviembre en la Argentina, tras las elecciones presidenciales del domingo. Un artículo, Paula, escrito por Osiel Ali López, menciona el tema de Sergio Massa, que, como decíamos en el primer bloque, fue el más votado, el que ganó esta primera vuelta con el 37% de los votos. Él dice en el artículo: Massa tiene años trabajando en su diáfano alejamiento de Cristina. Háblanos de dónde queda Cristina o dónde está Cristina en esta nueva etapa de la vida política de la Argentina. Cristina Fernández de Kirchner, que fue la señora del 2 veces presidente Kirchner, y ella presidenta también una vez, que es actualmente la vicepresidenta y que fue víctima de un intento de asesinato que no ha sido aclarado durante este periodo. ¿Dónde está Cristina hoy en la política argentina? El lawfare sistemático que, al igual que en otros casos en nuestra América, fue aplicado sobre Cristina, que le prohibió sistemáticamente ser candidata, aparecer en la escena política, poder referenciarse como le pedíamos desde una buena parte del pueblo argentino que fuera ella la candidata, pero el odio que fue construido por toda esa maquinaria frenética, informática en las redes contra ella, el intento de asesinato, como bien vos dijiste,
fueron generando que ella se asuma el rol que siempre ha tenido de estadista, con una capacidad de análisis impresionante. Ella puede ver más lejos y entender una dinámica profunda y de largo plazo y con raíces históricas que todo el tiempo lo demuestra, pero que, luego de todas estas cuestiones decide hacerse a un costado, por lo que entiende que todas esas operaciones sobre el kirchnerismo le han puesto un techo que iba a ser difícil de romper. Y bueno, se construye esta propuesta de unidad nacional que expresaba toda la diversidad de sectores dentro del peronismo y que, bueno, aparece ahora como siendo bastante exitosa, dadas las circunstancias. Cristina se llamó al silencio en la campaña, Jorge no apareció, se hizo un costado, porque es así, todo lo que ella podía decir o cualquier cosa iba a ser usado, iba a opacar, a tomar el centro de todos los medios, de toda la campaña, iba a opacar cualquier paso de los candidatos, primero en la interna y después con Sergio Massa. Entonces, ella sigue siendo una líder indiscutible, pero ahora con un rol que vamos a ver cuál sea. Esperemos que Sergio Massa sea el que presida este país a partir del 10 de diciembre y veremos cómo se reordenan las cosas. El kirchnerismo es una fuerza central del peronismo, pero ahora, a diferencia del 2019, en el 2019 el kirchnerismo fue el que condujo la campaña electoral y nos llevó al triunfo, pero después no condujo el gobierno de Alberto Fernández. Claramente, Cristina le expresó en muchas ocasiones muchas diferencias que no fueron escuchadas. Entonces, ahora pasa que tampoco el kirchnerismo tampoco sí condujo la elección del candidato de alguna manera, ¿no? Pero no condujo la campaña y pareciera ser que tampoco va a conducir el gobierno. Va a ser un gobierno de este sector que se propone como este gobierno de unidad nacional diferente, que bueno, como decíamos antes, Jorge, nos pondrá, ojalá, ante nuevos desafíos. Tendremos que ser capaces de generar entre lo que es el kirchnerismo como la parte dentro del peronismo que defiende con más coherencia los intereses populares, sumado a la izquierda en el amplio sentido de la izquierda latinoamericanista, nacional, popular, que tendremos que ser conscientes de que tendremos que estar fuerte en la calle, en las redes, en todos los espacios públicos para disputar, para presionar a un gobierno que esperemos realmente democrático de Sergio Massa, en favor de los intereses populares, porque Sergio Massa es eso, es un candidato de la amplia unidad nacional con todas las contradicciones que eso encierra. Pero ahora, para terminar con esto, estamos en otra contradicción principal, la de la democracia frente al neofascismo. Justamente para finalizar entonces, Paula, por ejemplo, el expresidente de Ecuador, Rafael Correa, dice que América Latina es hoy por hoy un territorio en disputa. Se refiere al tema de lo que puede ser las políticas neoliberales contra las propuestas progresistas o de izquierda, es decir, un poco, para decirlo de una manera con pinceladas muy gruesas, la derecha contra la izquierda. ¿Qué representa entonces el triunfo de Massa en esta primera vuelta? ¿Y cómo ves tú el panorama de América Latina? Vimos que en el caso de Ecuador es la derecha neoliberal, el hijo del exportador de bananas, el hombre más rico del país. El hijo sale electo presidente para implementar las políticas neoliberales, pero por el lado de Colombia, por ejemplo, gana Gustavo Petro por primera vez en décadas con una agenda progresista. ¿Dónde ves América Latina y dónde ves este triunfo inicial de Massa en ese contexto? Es muy importante, Jorge, lo que planteás. Acabamos con Atilio de Borón de sacar un libro que se está editando, se editó en Argentina, en México y en varios países, que se denomina justamente Segundo Turno, el resurgimiento del ciclo progresista en América Latina, y incluso se nos dificultaba exponer y hablar eso mirando desde Argentina,
y el retroceso en el que nos encontrábamos en plena campaña electoral, teniendo que salir a defender los derechos humanos, explicándole a las y los argentinos lo que fue la dictadura, lo que fue Menem, lo que fue Cavallo, lo que era Roca, el genocida de indígenas, de presidente de 1880, todos los personajes que reivindica este Javier Milei, pero justamente alejando el foco, alejando la mirada, mirando toda América Latina, lo que hay es un resurgimiento del ciclo progresista. Tú has mencionado algunos ejemplos, podríamos mencionar muchos más. Una dinámica, un nuevo impulso a la integración regional, Venezuela, que está también despuntando de su encerrona, etcétera, etcétera. Entonces, un eventual triunfo de Sergio Massa es clave para que no nos caigamos de ese mapa de la integración regional, de este nuevo momento en América Latina, que está tratando de asumirse como bloque frente a una transición geopolítica, en el que Sergio Massa tiene una postura interesante de negociar, discutir con todo el mundo. No es antiimperialista realmente, no es un candidato antiimperialista para nada. Tiene sus vínculos conocidos con Estados Unidos, pero también hemos insertado a la Argentina en los BRICS, también con Sergio Massa como ministro de Economía. También es un país que está reconocido y que puede sentarse en cualquier foro mundial. Entonces, hemos ahora recibido un nuevo swap de China que viene a reforzar los ingresos en estos meses complicados, en plena todavía campaña electoral, en pleno proceso inflacionario inducido siempre por los monopolios, por los formadores de precios, esta presión con el dólar en un país que tiene esta restricción externa tan complicada para la economía. Entonces, es muy importante también en ese sentido porque Milei claramente habló de salirnos del Mercosur, de cortar relaciones con China, de cortar relaciones con Brasil, de cortar relaciones con el Vaticano, en fin, es realmente, además de irrealizable, porque China es nuestro segundo socio comercial, Brasil es nuestro primer socio comercial. Entonces, bueno, es realmente, lo otro es algo, nos retrasaría tanto en tantos sentidos, Jorge, y que no, es muy complejo de imaginar ese escenario, pero sí el escenario de un gobierno de Sergio Massa, que como decimos, es un frente amplio, democrático, si se quiere, incluso nos retrotrae a la segunda posguerra. Estamos hablando de construir un gran frente democrático contra una opción neofascista. Y bueno, sí, a veces quisiéramos pensar que hemos dado vuelta a varias páginas de la historia, pero no es así. Tenemos que volver para atrás y a veces nos encontramos discutiendo los mismos viejos nuevos problemas. Pero confío en este pueblo argentino que va a saber una vez más poner en valor nuestros derechos y no retroceder, y entonces no caernos de este mapa de una América Latina que atraviesa un nuevo momento del ciclo progresista de cara a este momento tan también delicado en el mundo de transición geopolítica. Paula Klitschko, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias, muchísimas gracias a vos, Jorge, a Telesur y a esa maravillosa audiencia, y aprovecho a mandar toda nuestra solidaridad con Telesur, también vilipendiada por su hermoso trabajo, por todo lo bien que hace por los personeros del imperio. Así que un abrazo grande y muchas gracias.